consumida y lo entrega. ¿Ya? Debe entregar cuál es el mes y el año que se produjo el mayor consumo energético. Esto hay que analizar cada año y cada mes. ¿Ya? Tiene que entregarme cuánto es el mes y el año que se produjo el mayor consumo energético. Es fácil verlo, porque verlo acá. Obviamente no van a colgar un print y me colocan ahí nomás. No, esa cuestión automáticamente el chamuyo al tiro. ¿Ya? Puede tener que poner más cosas. Muy abierta a las pruebas, ¿no? No, para la tercera máquina. Te la voy a poner así la tercera. Okay. Debe entregar cuál es el mes y el año que se produjo el menor consumo energético. Debo obviamente entregar los promedios por año. ¿Ya? El script debe solicitar la tarifa de cuánto es el consumo energético para calcular el valor de cada mes. ¿Qué se refiere a esto? Que si yo ingreso la tarifa BT1, va a calcular todas las tarifas con BT1. ¿Sí? Que es el valor del kilowatt hora son 125 pesos. Si la tarifa BT2 son 98 pesos. Si la tarifa BT3, 94 pesos. Si la tarifa BT4, 86 pesos. ¿Tiene que ser por mes o por año? Por mes y obviamente por año, si tiene que entregar todo. ¿Sí? Pero usted en principio tiene que pedir con Claro, tiene que pedir con qué tarifa vaya a calcularlo y te va a entregar justamente los valores de cada mes, pero con las nuevas tarifas. ¿Ya? Debe graficar el consumo por año. Debe guardar un fichero con los datos solicitados anteriormente como un resumen. Tiene que hacer un resumen de cada uno justamente del año. ¿Ya? Esto pueden, ojo, hay algunas partes, esto en este caso guarden un archivo TXT, ya que fue lo que yo alcancé a diseñar en la clase. Si lo hacía en un Excel y lo guardáis en CSV, igual cumpliría y también es lo mismo. ¿Ya? Pero lo que yo alcancé a explicar en la clase antes de que me enfermara es justamente el detalle del TXT, cómo sacar los archivos de texto. ¿Ya? Después, debe solicitar el mes, el año y la tarifa y debe guardar un archivo TXT como la boleta correspondiente del mes que está. Por ejemplo, yo digo, el mes noviembre del año 2021, en este caso por ejemplo, serían 240 kilowatt hora, ya debe contemplar un cargo, o sea, dice, solicitar el mes, el año y la tarifa. Para calcularlo, porque en la base de la tarifa yo tengo los precios. ¿Sí? Entonces, la tarifa debe guardar un archivo TXT como la boleta correspondiente, es como solicitar una boleta al script. ¿Sí? Debe contemplar un cargo fijo de 3 kWh, un consumo por alta demanda de 35% en total de la boleta por los meses abril, mayo, junio y julio. ¿Ya? El 35% del consumo. Y eso se tiene que calcular justamente cuánto fue el consumo total y el valor monetario que sale justamente eso. ¿Sí? Y lo tiene que guardar, no tiene que entregarlo en el print, sino que tiene que entregarlo justamente dentro del TXT como archivo. Esta es la boleta de julio. ¿Sí? Entonces me va a solicitar a mí cuál es el mes, ¿sí? Cuál es el año y cuál es la tarifa base, si es BT1, BT2 o BT3. En base a eso me va a guardar automáticamente el archivo TXT que yo voy a ir a buscar, y en ese archivo TXT tiene que estar el cargo fijo, el consumo, tiene que estar el consumo por delta de banda, que es 35% del consumo, ¿sí? Todo eso obviamente multiplicado por el valor de la tarifa, y eso me va a dar justamente el total de la boleta. ¿Se entiende, cierto? Y eso que no le puse justamente con el tema de la calidad energética. Pero esos 35 es solo para el mes de abril, mayo, junio y julio. Exacto. Si yo, por ejemplo, le pido la boleta de septiembre, no se tiene que contemplar el consumo por alta demanda. ¿Sí? Profe, ¿y la boleta se sobreescribe o queda en registro? Podéis colocarla como registro al tiro. Si yo solicito, pues me guarda al tiro. Ya, pero a eso me refería, queda como en historial. Claro, o sea, la verdad es que me genera un texto, un archivo de texto distinto, un archivo de texto con el nombre de la boleta. Ah, ya, pero... Boleta marzo 2000 tanto. Ya. Chao. ¿Sí? Que obviamente que se puede crear justamente salir del archivo. Y va a ser, porque si lo colocáis en el archivo, sobre escribir el archivo, puedes justamente voy a dejar la escoba hacia abajo, entonces mejor que lo hagáis con una boleta nueva, sale más fácil. ¿Ya? Ese es el ejercicio 1. Ejercicio número 2. Realizar un script de Python que grafica el comportamiento de un termistor que se comporta de la siguiente ecuación, donde tengo R es igual a R0 por la exponencial de beta 1 sobre t menos 1 sobre tc. ¿Ya? ¿Qué es beta? Beta es una constante, ¿cierto? Que son 3977, que eso depende de qué tipo de termistor estáis ocupando. Eso depende del datasheet del termistor. ¿Sí?
Pero yo le dejé el tiro al beta. Wow, lo hubiera dejado mejor para canalizar la curva. La jodilla, ya no importa. Tercero es la temperatura de referencia. En este caso la temperatura en la ecuación tiene que entrar en Kelvin, pero yo dije la temperatura de referencia en Celsius que son 25 grados. ¿Sí? O sea, tiene que ser 25 más 273 para ingresar a la ecuación. T va a ser la temperatura a medir. R, la resistencia de referencia, que en este caso van a ser 10 kΩ. ¿Sí? Ahora, el script debe guardar todos los valores del termistor en un fichero de temperatura en Celsius, registradas, o sea, Celsius resistencia en ohm. La temperatura tiene que estar en Celsius y la resistencia tiene que estar en ohm. ¿Ya? También debe solicitar una temperatura, ya sea positiva o negativa, y entregar el valor de la resistencia. No debe aceptar temperaturas, en este caso, me equivoqué aquí, porque al final igual puede ser negativa o positiva. ¿Ya? Entonces no contemplen esa parte de acá. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con no aceptar temperaturas negativas? Si al final igual está ingresando lo que es temperatura positiva o negativa. ¿Sí? Si este circuito se conecta a un doble potenciométrico, entregar al menos dos valores de resistencia para analizar la respuesta al termistor entre 0 y 120 grados. ¿Sí? Eso está fácil. ¿Saben el circuito doble potenciométrico, cierto? ¿Nunca ha pasado eso? Ya, tienen que investigar. No, el doble potenciométrico es el puente de Winston. Busquen la ecuación al tiro, con eso lo vas a sacar al toque. ¿Ya? Ahora, ejercicio número 3. Realizar un script de Python que entregue el valor y grafique la temperatura versus la resistencia de una PT100 desde un rango de menos 50 a 350 grados Celsius. Y solicito un valor de temperatura que indique dónde se encuentra en la recta. O sea, me va a graficar y si yo ingreso un valor, no sé, 70 grados, me va a sacar un puntito, aquí estoy. Eso es todo. ¿Ya? Debe guardar una tabla con la petición en un archivo TXT y si no se respeta el rango, debe ingresar la temperatura, volver a preguntar. ¿Sí? Eso es todo la prueba. Puede comenzar al tiro y la entrega es hasta el domingo, hasta las 23:59. No recibo archivos fuera del horario. ¿Ya? Así que si tú, esta prueba sacan en una hora, puedes sacarla. Profe, ¿cómo dice con la primera nota? Me falta revisar lo que me habían atrasado. Sí. Tranquilo, Bruce, estoy claro. ¿Se entiende, cierto? ¿Alguna duda, consulta con la prueba? Voy a hacer el cambio al tiro al tema de acá que no se debe aceptar.